Son 8:30 de la mañana y avanzamos en este día viernes 17 de julio. Tuvimos tempranamente una actualización de Senapred respecto de los estragos que ha dejado este sistema frontal. Hablábamos, ¿no es cierto?, que se mantenía la cifra de 3 fallecidos, 7 lesionados, 79 damnificados, 463 albergues, y en la zona de Coquimbo, donde ha habido especial atención. Hasta ahora, nos decía el gobernador temprano, no ha causado tanto estrago, pero se espera que lo peor pueda estar por venir. Allí hay 158 personas aisladas. El presidente José Antonio Kast se traslada hacia la zona sur vía terrestre para chequear in situ lo que ha pasado en situaciones como Biobío, en Araucanía y en O'Higgins. Bueno, en la región del Biobío es probablemente las imágenes más llamativas que hemos visto, las situaciones más complejas donde el sistema frontal sí ha causado bastantes daños, y es por eso hemos contactado al gobernador de la región del Biobío, Sergio Yacamán, a quien le agradecemos nos responda en medio de esta emergencia, ¿no?, donde está muy ocupado. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenos días. Claudia y Gerardo, les saludamos. Hola Gerardo y Claudia, muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Muy buenos días a usted, gobernador. ¿Cuál es el informe, el balance que usted tiene a esta hora de la mañana? Son 8:32, tuvimos a Senapred entregando punto de prensa, el presidente va camino a la región. ¿Cuál es en este momento el balance que usted tiene? Mira, primero decir que la situación ya, o sea, el sistema frontal bajó su intensidad. Ahora en varios lugares de la región no está lloviendo, tampoco hay el viento que vimos los días pasados, pero sí están las consecuencias de lo que nos tocó vivir. O sea, en comunas como Curahelahue, Arauco, que se generaron alertas, o sea, de evacuación, ¿cierto?, en torno al río Pichilemu en Arauco y en río Curahelahue en Curahelahue. También lo que pasó, que es muy dramático, en Penco, en Cerro Verde, en la localidad de Lirquén, que más de 12 familias perdieron todo y cerca de 80 viviendas están con daño parcial. Es más bien hoy día un día asociado como al día después, ¿cierto? Como la pérdida. Aun cuando el sistema frontal sigue, pero es el día después donde hay que levantar la mirada, limpiar lo que se destruyó, y yo creo que en eso es muy buena la visita del presidente, pues nos va a ayudar a poder dar respuesta contundente a aquellas familias, por ejemplo, que les tocó vivir las consecuencias del Mateo Tsunami en Penco. Penco diríamos la situación más compleja que hemos visto. Veíamos ayer las marejadas eran muy muy fuertes. Veíamos viviendas que las cruzó el agua, por así decirlo, entraba por el patio frontal, salía por el patio trasero, sí. Y entiendo que se va a repetir, está proyectado que Meteorología dice que van a repetirse esas marejadas hoy día. O sea, no, desconozco ese informe. Lo que nosotros vimos ayer en el último coverage de la mañana, ayer nos informaban que las condiciones de ayer no se repetían. Ya, perfecto, ya. Pero sí, o sea, lo que se vivió, yo lo graficaba. El efecto que generó el Meteo Tsunami es muy similar a lo que nos tocó vivir en el tornado del 2019. O sea, caprichoso, porque no todas las casas tuvieron ese nivel de afectación, pero muy violento, muy, muy violento. O sea, hay casas que fueron completamente destruidas. Yo hablaba con una de las personas y me decía, esto para mí es peor que no me tocó vivir en el 2010, con el terremoto tsunami, porque el agua entró caprichosamente, destruyó mi casa y se llevó y dañó todo, digamos. Entonces, es muy duro. Son 12 viviendas que tienen pérdida total y 80 que tienen un nivel de afectación en esa localidad, que es Lirquén, básicamente. Cerro Verde, y muy cerca ahí está el barrio chino, que tiene también un par de casas con daño total. Claro. Usted hace mención a este nuevo concepto, ¿no?, que no conocíamos, no se usaba tanto, Meteo Tsunami, que se vivió fuertemente allí en la zona de Penco. Claro, porque cuando usted dice que el reporte de las personas que esto es peor que el 2010, seguramente frente a un terremoto uno sabe que puede venir un tsunami, pero que no por razones atmosféricas, como que no estaba en nuestra conciencia ese riesgo, esa posibilidad. Me imagino que eso abre también una angustia y una incertidumbre mayor en la zona. Efectivamente, Claudia. De hecho, hay un caso, estos son los típicos rumores que se generan en los sectores, que había un caballero tomando desayuno y que, como no había alerta tsunami ni nada, nunca pensó que el agua se iba a meter con esa fuerza en su casa. Claro. Y yo creo que tú estás perfectamente en el punto, porque si, como no estábamos advertidos que iba a ocurrir algo de estas características, porque nadie conocía, o sea, yo primera vez que escucho el concepto. Yo también. No tomamos las medidas. Entonces, lo que va a ocurrir ahora, y espero que es lo mismo que nos pasó con los tornados, que después del 2019, cuando hay condiciones favorables se alerta, ¿cierto?, en las medidas preventivas. Ahora no debería pasar lo mismo, que un poco lo que decía Gerardo, ¿cierto?
que si se reúnen las condiciones, a través de Senapred se nos deberá avisar que podrían ocurrir fenómenos como esto para tomar medidas preventivas en las localidades costeras especialmente. Sí, gobernador, Sergio Yacaman, gobernador regional del Biobío, usted dice lo peor fue ayer. ¿Usted diría que lo peor ya pasó en la región del Biobío? O sea, todo indica, por lo que nos señaló ayer la Armada a través de su meteorólogo, que las peores condiciones se vieron el día de ayer. En velocidad del viento tuvimos más de 170 kilómetros por hora. Wow. Ya llevamos acumulado 200 milímetros de agua caída desde el día miércoles, si no me equivoco, y del día martes, perdón, hasta ayer. Y lo que vivimos después, que no estaba en nuestros mapas, es este fenómeno del meteo tsunami, ¿cierto? Eso es lo que de alguna manera no se predijo, pero se explicó en la reunión que era el día y las horas más violentas hasta las 5 de la tarde del día de ayer. Podríamos entonces pensar, gobernador, que estas próximas horas se van a centrar en la etapa de recuperación, reconstrucción, reubicación de personas, ¿no? Porque escuchábamos al subsecretario del Interior que decía que ya iban hoy día a empezar a aplicar la encuesta por la ficha básica de emergencia, la FIBE. Sí, la FIBE es clave. Yo lo conversaba ayer con los vecinos de Cerro Verde, porque es clave que les habilita a la persona para recibir la ayuda, ¿no? Entonces es muy importante que se aplique a tiempo, y yo creo que está muy bien. En Penco lo comenzaron a aplicar a las 9 de la mañana con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social. Ese instrumento es muy relevante e importante que la gente sepa que cuando ocurra una emergencia tiene que ser encuestada para poder canalizar la ayuda. Uh-huh. Entiendo, gobernador Sergio Yacaman, que hoy a las 9:30 debiera estar llegando el presidente José Antonio Kast a la zona. Ha dado varias entrevistas radiales esta mañana señalando que se dirige a la región del Biobío para reunirse con autoridades locales en esta reunión del Comité para la Gestión de Riesgo y Desastre, el COGRID. Usted está llegando ahí, me imagino, con un balance. ¿Qué es lo que más le preocupa? El tema de la reconstrucción de esas viviendas donde entró el agua. ¿Dónde va a poner usted el foco en esta reunión con el presidente? Mira, yo primero agradecerle al presidente que venga. Segundo, la diferencia que tuvo también de avisarme ayer, de llamarme. Yo lo agradezco mucho. No me había tocado, en mi calidad de gobernador, recibir un llamado de un presidente para avisar que venía de la región. Solo me ocurrió con este presidente. Y tercero, claro, uno ante el fenómeno nuevo, lo que uno espera es que podamos como Estado darle respuesta a esas familias que perdieron todo. Entonces es muy importante la conversación con el Ministerio de Vivienda. Por otro lado, nosotros hace menos de un mes, presentamos un plan de mitigación para los incendios, ¿cierto? Con medidas de mitigación. Uh-huh. Bueno, ese plan ya se quedó corto en Penco al menos, porque deberíamos pensar en medidas de mitigación para el borde costero. Entonces ahí buscar el compromiso del gobierno para el trabajo en esas medidas de mitigación y posteriormente el cofinanciamiento. Nosotros desde el gobierno regional también vamos a estar disponibles para esas medidas de mitigación. Hay que pensar en muros de contención, en la recuperación de alguna infraestructura pública que fue muy dañada, como un puente que hay en la calle central, en Cerro Verde. Entonces, todas esas cosas son cosas que hay que trabajar, conversar con la autoridad y que la presencia del presidente sin duda que va a ayudar mucho. Gobernador, me llamó la atención una imagen que vi ayer, creo que era Dichato, donde aparecía que el oleaje había movido, había roto cosas, habían piedras, todo eso. Es decir, pero había un borde costero renovado. Es decir, había mucha piedra allí para poder hacer contención. ¿Fue superado esto entonces, algunos de estos muros de contención ahora de mitigación que se habían implementado ya con la experiencia aprendida en borde costero en la zona? Bueno, en el caso de Cerro Verde había un muro de contención, ¿ya? Y fue destruido parcialmente, o sea, estaban cortados y se cayó una parte, porque efectivamente las olas fueron sobre lo que se predijo en algún momento. Wow. Fue mucho más de las proyecciones, porque la obra fue con esa intención, no para que no ocurriera, pero así todo se superó. No, sí fue sorprendente, Gerardo. Sorprendente para mal, sorprendente no lo usa como cosa, claro. Fue muy negativo, fue muy dañino el oleaje que vimos ayer. Claro, el oleaje, me imagino ayer el alcalde Rodrigo Vera, el alcalde de Penco, decía que eran 80 viviendas dañadas por estas marejadas. Entonces tiene razón usted que quizá una cosa es lo brutal que fue la entrada del mar en términos del daño material, pero también de la sorpresa frente a los ciudadanos, a los habitantes de Penco, que se abre como un escenario nuevo. Imagino que también a eso se refiere usted. Sí, o sea, imagínate que la gente que ve ahí es gente de mar. Entonces, una de las cosas que nos tocó ayer es que el alcalde estaba movilizando los botes que tienen la gente guardada en su galpón, de los sindicatos de pescadores. Sí. Ellos que saben y conocen el mar nunca pensaron que iba a ocurrir lo que pasó. Entonces,
quedaron muchos botes en el galpón y el galpón quedó absolutamente destruido, los botes como acumulados en un rincón con mucho daño. Entonces también hay que pensar cómo vamos a ayudar para la recuperación productiva de ese trabajo. Sí. Ahora, gobernador, también tenemos en el Gran Concepción, o sea, tuvimos desprendimientos importantes, el mall del centro, las imágenes eran bien fuertes, digamos, como golpeó allí el viento. ¿Qué está pasando con el Gran Concepción también acá? Porque, bueno, el presidente de la zona costera es lo que hemos visto más afectado, las peores imágenes y vivencias, me imagino, pero ¿qué está pasando en el resto de la región, del Biobío? O sea, hay mucho de eso, hay caminos que por momentos fueron cortados, o sea, perdieron conectividad, la ruta 150 parcialmente, la 123, también la ruta que lleva hacia Alto Biobío, tuvo una roca que se cayó, que lograron finalmente el Ministerio de Obras Públicas retirarla ayer. Hay mucha afectación de señalética pública y privada, árboles caídos, pero te diría esas son cosas que las cuales uno de alguna manera espera, ¿no? Claro, es como lo habitual en una emergencia. Es como lo más común. Ahora, un nivel de violencia, o sea, falleció una persona en Los Ángeles que estaba limpiando la ruta de Nahuel Buda porque se cayó un árbol y sí, lo vimos. Lo aplastó. Mató. Entonces, el nivel que vivimos del sistema frontal fue muy brusco. La velocidad del viento, 170 kilómetros, imagínate lo que es eso. Entonces, pero son efectos que uno, de alguna manera, el sector urbano espera. Lo que nunca había, al menos yo, escuchado o visto, es lo que vimos ayer, particularmente en la localidad de Penco. Ya. Y en Arauco también no hay que olvidarlo. En Arauco hay un sector que se llama el Barrio de los Pescadores, que tuvo también un ingreso del mar, pero que no tiene el daño que tuvo Penco. Ya, o sea, para usted lo más brutal fue este nuevo concepto meteo tsunami. Para usted Sí. ese debiera ser Lo vivió. lo más complejo que se vio ahí en la región de Biobío. Así es. Muy bien, el gobernador regional del Biobío, Sergio Villacamara, ha conversado con Primera Pauta, se reúne con el presidente Kast, no sé, en un par de horas más será, ¿no? 9:30, un cuarto para las 10 debiera estar llegando el ¿Sí? presidente. Una horita más. Una horita más. Sí. Ya, gracias gobernador por esta conversación, que esté muy bien, Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, chao.